En esta segunda parte vamos a hablar específicamente sobre el pentecostalismo clásico, su origen y algunas características, las características principales que tiene y por qué se le denomina pentecostalismo clásico. Bueno, para poder ver cómo empieza a fusionarse este movimiento, vamos a hablar un poco sobre su expansión que va a tener en América. Podemos decir que oficialmente el pentecostalismo tiene sus orígenes en el movimiento de santidad. Dicho movimiento surge del metodismo y que retomaba las ideas de John Wesley. El movimiento de santidad implementaba normas estrictas para sus miembros, como la prohibición de usar joyas y vestidos opulentos, otras restricciones como el consumo de tabaco y alcohol, entre otras que son muy características de los grupos evangélicos, no importa la corriente o al movimiento al que pertenezcan. Este movimiento, el movimiento metodista, ponía énfasis en aquellos textos bíblicos en los que se hablaba del bautismo del Espíritu Santo y que va a retomar el movimiento de santidad. Dentro del grupo de miembros se encontraba Charles Farman. Él pertenecía a la escuela bíblica fundada en Topeka, en Kansas. En dicha institución se aceptó el hablar en lenguas como una manifestación del bautismo del Espíritu Santo. Esto ayudó a entender lo que pensaba en aquellos días, ya que en aquel lugar las personas que se congregaban comenzaron a hablar en lenguas que no conocían y enfatizando que era el poder de Dios quien hacía tales milagros. Esto fue el inicio de un mover en la sociedad evangélica que traería muchos, pero muchos adeptos. Es el inicio de un nuevo movimiento, se enmarca el inicio de un nuevo movimiento, de un despertar dentro de los grupos protestantes, como ellos lo llaman. William Joseph Seymour, predicador afroamericano, él fue un hijo de esclavos liberados. Él estudió en la escuela bíblica de Charles Farma, pero de una forma un poco inusual, ya que a pesar de que eran ambos ministros, por el simple hecho de ser negro, Seymour tuvo que tomar clases a través de una puerta entreabierta, manteniendo de esta forma la segregación racial en Estados Unidos. Tiempo después, allá por 1906, Seymour recibió una invitación para pastorear en Los Ángeles una pequeña iglesia afroamericana adherida al movimiento de santidad, lo cual no fue muy favorable para él, ya que al predicar sobre el bautismo del Espíritu Santo, los miembros de la iglesia le cerraron las puertas. Algunos miembros de dicha iglesia siguieron a Seymour a la casa de uno de estos personajes en donde siguieron con sus reuniones. Con el tiempo el grupo fue creciendo y se vieron en la necesidad de conseguir otro lugar para sus reuniones. Con la oferta religiosa y la eficacia simbólica que tenían, fueron ganando varios adeptos, lo cual contribuyó con el rápido crecimiento del grupo y la expansión del mismo. La integración racial en estas reuniones era única en aquel tiempo, descubriendo en ellos muchas personas de minorías étnicas el sentido de la dignidad y comunidad que les negaba, en la que, bueno, que les era negado en la cultura urbana en la cual estaban insertos. Seymour fue el padre espiritual de miles de los primeros pentecostales de Norteamérica. Varios líderes religiosos de diferentes grupos decían que lo que sucedía en la calle de Azusa era una desagradable amalgama de superstición vudú africana y locura caucásica. Este tipo de comentarios racistas se basaban en el aspecto acertado de que el pentecostalismo de la calle de Azusa debía muchas de sus manifestaciones del espíritu al entorno religioso afroamericano donde estaba inmerso, y tomando en cuenta que la mayoría de sus congregantes, bueno, pues eran afroamericanos. Hacia 1912, la iglesia de la calle de Azusa se había convertido en una pequeña congregación negra, formulándose en 1915 una constitución que establecía que el liderazgo del movimiento debía permanecer siempre en un hombre negro. Tras la muerte de Seymour, su esposa Jenny se convirtió en obispo de la iglesia.
hasta que en 1931 el edificio fue demolido. Aquí, bueno, ustedes pueden ver una fotografía del lado inferior derecho, está Seymour y su esposa Jenny. Cuando muere Seymour, se queda a cargo de la iglesia su esposa. Empezamos a ver una de las características principales del pentecostalismo es que la mujer empieza a tomar un papel importante dentro de estas iglesias. Actualmente podemos decir que al menos 26 denominaciones diferentes encuentran sus orígenes pentecostales en la calle de Azusa, en esta pequeña iglesia. En sentido estricto, el avivamiento de la calle de Azusa marca el origen del pentecostalismo clásico y el movimiento se extendió a muchas otras partes del mundo. Desde sus comienzos, el pentecostalismo norteamericano hizo hincapié en la evangelización y las misiones. La gente venía incluso desde Europa y se volvía con el bautismo en el Espíritu Santo, y desde la calle de Azusa se enviaban misioneros pentecostales a todo el mundo, alcanzando a unas 25 naciones en 2 años, incluidos lugares tan lejanos como China, la India, Japón, Egipto, Liberia, Angola, Sudáfrica, y que fueron alcanzados, o el pentecostalismo llega a estos lugares, pues por los misioneros que enviaban. Recuerden que en el video anterior hablábamos de Thomas Balbarrat, que él va a esta iglesia, él aprende allí, él bautizado en el Espíritu, él ya venía de una iglesia metodista. Cuando regresa a su ciudad de origen, a Noruega, él lleva esta nueva enseñanza, es excluido, forma una nueva iglesia que se denomina Avivamiento Pentecostal, y él ya empieza a llevar a cabo esta característica de los grupos, de este grupo pentecostal, el evangelismo, la conformación de misiones para ir creciendo. Muchas de las manifestaciones del pentecostalismo venían del cristianismo afroamericano, también estaban fundamentadas en las formas de expresión religiosas de los esclavos. Estas formas de expresión eran un reflejo de la cultura religiosa africana de la que habían sido alejados los esclavos. No cabe duda que es imposible comprender los orígenes del pentecostalismo norteamericano sin hacer referencia a Seymour y al avivamiento de la calle de Azusa. Seymour y la calle de Azusa lo eclipsaron en importancia y desempeñaron un papel fundamental en las formas en que se definen a sí mismos la mayoría de pentecostales y los grupos carismáticos. Azusa fue un movimiento revolucionario, donde los marginados y desposeídos pudieron hallar igualdad independiente de su raza, género y clase social. Y este es un segundo punto importante que caracteriza al pentecostalismo clásico, que se va a mover en las clases sociales más desposeídas, ¿sí? Podríamos decir que en los grupos más pobres, en las orillas de las grandes urbes, de las grandes ciudades. Ese va a ser uno de los éxitos del pentecostalismo clásico, y por eso se expande y es aceptado muy rápidamente, o más rápido que otras propuestas protestantes. En sus inicios, el pentecostalismo en el mundo occidental fue un movimiento ecuménico de personas que decían tener una experiencia común más que una doctrina en común, pero con el paso del tiempo han tenido diferencias doctrinales y administrativas que los han orillado a fragmentarse y tener matices diferentes, pero siguen compartiendo estos elementos primordiales con los cuales surge el movimiento pentecostal. En Norteamérica, los pentecostales nacieron como una reacción contra los dogmas y los credos, pero pronto se enzarzaron en discusiones doctrinales, como iba a demostrar la historia posterior. El hecho de que los pentecostales fueran aislados, rechazados y ridiculizados por parte de las iglesias oficiales, en especial por grupos fundamentalistas, finalmente resultó en una actividad antiecuménica. Estos pentecostales no veían razón para cooperar con lo que percibían como las iglesias viejas o corrompidas que los habían ridiculizado, incluso hecho a un lado, por ejemplo, hablando de la gente negra, de la gente de color.
¿Qué pasa en Latinoamérica? Bueno, el pentecostalismo es un movimiento que está en esos tiempos transformando, y actualmente lo sigue haciendo, el panorama religioso latinoamericano, ya que se muestra como una alternativa religiosa viable para los que buscan seguridad ante un futuro socioeconómico incierto. Los orígenes del pentecostalismo latinoamericano tuvieron lugar en un momento en que el pentecostalismo norteamericano aún estaba emergiendo. La diversidad y la fragmentación separada de los grupos pentecostales hacen difícil, sino que casi imposible, categorizar el pentecostalismo de Latinoamérica, y las categorías que se crearon en el norte simplemente no encajan, ¿vale? Tenemos la antropología, como sabemos, una de sus corrientes que el doctor Elio Masferrer está metido o es una de sus propuestas, es generar categorías de estudio generales y análisis desde los propios creyentes. Por eso decimos que la mayoría de categorías que se han generado para analizar el pentecostalismo en Norteamérica difícilmente se pueden acoplar a lo que pasó en Latinoamérica, porque son sociedades completamente distintas y todo lo que ello implica: estructuras socioeconómicas, de estructuras culturales, estructuras familiares muy diversas. El pentecostalismo en América Latina tiene diversos orígenes, como vamos a mencionar a continuación algunos. Bueno, los primeros pentecostales de Latinoamérica fueron chilenos. Sus orígenes se asocian con Willis Collins Hoover, un ministro avivamentista, como se le conoce, estadounidense. Él provenía de Valparaíso. Él era un médico que había estado en Chile desde 1889, pastor de la congregación metodista más grande de Chile y superintendente del distrito. El pentecostalismo en Argentina llega alrededor de 1909, siendo los primeros misioneros occidentales Berger Johnson de Noruega y Alice Wood de Canadá. Los pentecostales italianos de Chicago, Luigi Francesco, Giacomo Lombardi y Lucia Mena lo siguieron ese mismo año y fundaron la Iglesia Asamblea Cristiana entre los inmigrantes italianos. Los misioneros pentecostales suecos, procedentes de la misión sueca libre, empezaron a trabajar en Argentina alrededor de 1920, y hoy día sus asambleas de Dios, que no dependen de las asambleas de Dios estadounidenses, tal vez sean la denominación pentecostal más grande del país. En Argentina las iglesias protestantes aumentaron en número como resultado de la inmigración procedente de Europa y eran fundamentalmente de carácter europeo. Brasil es uno de los países que tiene mayor número de pentecostales. Probablemente en todo Brasil haya más pentecostales en la iglesia los domingos que católicos y más pastores pentecostales. Sí, todos brasileiros que sacerdotes católicos, que suelen ser extranjeros principalmente. Y creo que esto es una característica ya que se vive en toda América, y creo que es una de las características y es uno de los puntos con los cuales la Iglesia Católica está lidiando, y muy fuerte, que no se compara el número de ministros protestantes con el número de ministros católicos. Los, eh, los sobrepasan en demasía. ¿Sí? Brasil, perdón, el crecimiento del pentecostalismo también debe contemplarse a la luz de la importancia del espiritismo brasileiro. Ciertos movimientos como la Umbanda, el Candomblé, la Macumba han combinado el espiritismo europeo y las religiones tradicionales africana y amerindia para crear algo exclusivamente brasileiro. Por ejemplo, Brasil, Chile, Argentina tienen las mayores iglesias pentecostales del continente, pero casi todos los demás países sudamericanos se han visto afectados también por este fenómeno, muchas veces con la ayuda de los misioneros occidentales, principalmente de Norteamérica y de Suecia. En Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, las asambleas de Dios son las denominaciones pentecostales más grandes, entre otras. El pentecostalismo empezó en Perú cuando los misioneros estadounidenses Howard y Clara Cragin llegaron al país alrededor de 1911, seguidos por otros, entre los que se encontraban los primeros misioneros de las asambleas de Dios que llegaron alrededor de 1922. Willis Hoover
de Chile celebró una campaña de avivamiento en Callao y en Lima en torno de 1928. Empezamos a ver cómo empiezan a tener esta visión de hacer campañas de sanidad, por ejemplo, que con eso alcanzan o llevan a cabo la conversión para mucha gente. ¿Sí? Este tipo de eventos supuso la creación de las primeras congregaciones dirigidas por pastores peruanos. Y algo que va a buscar también el pentecostalismo clásico es que sus líderes religiosos sean nativos de los lugares donde se siembran las primeras iglesias. Y en el pentecostalismo se empiezan a dar los primeros pastores, por así llamarlo, líderes religiosos que pues son indígenas que son originarios de los lugares donde se encuentran las iglesias. ¿Sí? Por este punto que decíamos, el movimiento pentecostal tradicional, eso es uno de sus principales puntos. Hay misioneros que llegan, siembran iglesias, preparan a la gente, preparan a los líderes que son pertenecientes de esas comunidades y se quedan a cargo de las iglesias y los misioneros se van a sembrar otras iglesias. Y así es como se mueven y empiezan a crecer. La obra pentecostal comenzó en Bolivia alrededor de 1914, gracias a unos misioneros estadounidenses en Uruguay. La compleja historia del pentecostalismo sigue la pauta de los demás países latinoamericanos y cuenta con numerosas denominaciones pentecostales pequeñas y múltiples congregaciones independientes, y muchos misioneros extranjeros que compiten por alcanzar mayor influencia y que tienen poca relación unos con otros. En Centroamérica, se ha visto un enorme crecimiento pentecostal, especialmente en Guatemala, que tiene alrededor de 2 millones de pentecostales y carismáticos, la mitad de los cuales son mayas amerindios. Estos datos son del año 2000. El pentecostalismo se introdujo en El Salvador en 1904 gracias a misioneros canadienses, Frederick Mebius, que estuvo bajo la influencia de la iglesia de la cual venía Pharma, ¿sí? De la Apostolic Faith, y estableció una iglesia entre los trabajadores de las plantaciones de café en una zona remota, muy remota. El Salvador fue el centro para la expansión de los movimientos pentecostales en Centroamérica. Si bien inicialmente a Honduras y Guatemala, los nuevos pentecostales han estado activos en Guatemala desde finales de los años 70 del siglo pasado y son las iglesias que más rápido han crecido allí. Tienen mayor atractivo para la clase media, más acomodada y normalmente se concentran en una iglesia urbana central dominante. Los pentecostales también tienen unas cifras significativas en Nicaragua, Costa Rica, Panamá, al igual que en el resto de los países centroamericanos. En Panamá las asambleas de Dios son es la denominación no católica más grande. Costa Rica, en su enorme población europea, siempre ha sido tierra fértil para el estilo de evangelismo norteamericano. El pentecostalismo llegó a Costa Rica desde El Salvador allá por 1949, siendo las Asambleas de Dios, hasta ahora, la denominación no católica más grande del país. En Nicaragua fueron los norteamericanos quienes introdujeron el pentecostalismo, pero durante el gobierno sandinista, los pentecostales se volvieron más fuertes y más nacionalistas y se implicaron en cierta medida en el área política, en el terreno político. ¿Qué pasa en México con los grupos pentecostales? Bueno, recordemos un poco la historia de nuestro país. La independencia que obtuvo México de la corona española trajo la oportunidad de que en México se tuviera cierta tolerancia religiosa. Aparte de la Iglesia Católica, ¿sí? En un inicio solo se permitía la práctica religiosa privada y efectuada por extranjeros, a pesar de que en la Constitución mexicana de 1824 se ven reflejados principios liberales tomados de la Constitución norteamericana, no se incluyó la libertad religiosa. Antes bien, se limitó a decir que la religión de Estado era la católica y se prohibió el ejercicio público de cualquier otro tipo de culto. Por eso decía que se llevaban a cabo solamente en el ámbito privado y por extranjeros. Una gran mayoría de autores enmarca que en 1914 se inicia la llegada del pentecostalismo a México, pero decir esto es hablar de una forma tajante.
ya que desde el último cuarto del siglo XIX podemos ver minorías protestantes en la Ciudad de México venidas principalmente de Estados Unidos, aunque eran contadas. Estas minorías fueron tomando fuerza, lo cual produjo un gran cambio en la sociedad mexicana. Jugaron un papel importante en la política del país, en la educación y en algunos otros sectores de orden público. La educación va a ser también un tercer punto importante y característico de las iglesias pentecostales tradicional y hablando de los grupos evangélicos en general, los grupos protestantes. Recordemos que en la historia de nuestro país el papel importante que jugaron las iglesias metodistas en el ámbito educativo, con todas sus escuelas que tenían en las zonas rurales, por ejemplo, en las zonas más alejadas. Ciertamente es de gran importancia el estudio de estas sociedades protestantes en nuestro país para poder entender grandes cambios que se dieron en la sociedad y en la política mexicana. Los nuevos dirigentes del país querían llevar a México hacia la modernidad, querían que se encontrara a la altura de los países como Estados Unidos o Inglaterra, un deseo muy ambicioso, ya que para poder lograr su objetivo tenían que hacer a un lado a la Iglesia Católica Romana, ya que era ella quien realmente gobernaba al país mexicano. Para los liberales había llegado la hora de entrar en la modernidad y el protestantismo era una vía a través de la cual se podía llegar a tan anhelada modernidad. Gracias a que el protestantismo era practicado en países modernos como Estados Unidos e Inglaterra, dicha corriente religiosa era vista como algo bueno y era la que más se apegaba a las ideas liberales que se querían inculcar en la sociedad mexicana. Fue una ardua tarea el hacer a un lado a la Iglesia Católica Romana y dar el paso libre a territorio mexicano a las sociedades protestantes. Gracias a la ruptura de las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano, que se dio allá en 1860, por lo que nos menciona Jean-Pierre Bastián, y la ley sobre el libre culto, se abrió paso a la formación de sociedades protestantes. Estas empezaron a llegar de forma constante a partir de 1872, ya que misioneros provenientes principalmente de Estados Unidos, especialmente bautistas, metodistas, presbiterianos, empezaron a formar pequeños grupos religiosos en varios puntos del país, primordialmente en la frontera norte y sur de la República Mexicana, y esto porque la influencia de la Iglesia Católica no era tan fuerte en estas regiones, eran más fuerte en los centros urbanos del momento. ¿Sí? El pentecostalismo, su expansión en México. Bueno, el pentecostalismo en México ingresa a través de o gracias a inmigrantes que regresaban de Estados Unidos y gracias a personas de sectores populares que se relacionaron con grupos pentecostales establecidos en el norte de la frontera, principalmente, pero no de manera exclusiva. Para 1905 se tienen registros de presencia de pentecostales en la frontera norte de México, principalmente de misioneros independientes que vendían Biblias en estos territorios. El primer templo pentecostés fundado en México fue en Chihuahua en 1914, que según la tradición Romana Carvajal de Valenzuela, que es la fotografía que tienen ustedes del lado derecho, se convirtió en la misión de la calle de Azusa en Los Ángeles, California. Es decir, ella, siendo migrante mexicana, encuentra un lugar en esta iglesia, en la iglesia de Seymour y de Jenny, y ella aprende ahí toda esta propuesta. ¿Sí? A esta mujer se remonta la mayor congregación pentecostal hasta ese momento. ¿Cuál es esta iglesia? Bueno, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, que es la fotografía que tenemos del lado izquierdo, en la parte de abajo. Podemos decir que esta es la primera iglesia pentecostal formalmente que se funda en México y lo funda una mujer, aunque no se quede ella a cargo de la iglesia, pero ella la funda. Mientras en la Ciudad de México el pentecostalismo fue introducido por otra misionera, eh, Anna Sanders, quien en 1921 construyó el primer templo de las Asambleas de Dios y quienes estén inmersos en el estudio del protestantismo sabrán que actualmente existe el Instituto Teológico Anna Sanders, que pertenece
a este movimiento, ¿sí? A las asambleas de Dios. Fenómenos tales como la descapitalización y abandono del campo en función de la apuesta por la industrialización contribuyeron no solo al incremento de la migración interna en el país, sino a la ruptura del imaginario simbólico de las comunidades de origen. Se habla de la crisis económica a nivel estructural y macrosocial, en función del empobrecimiento de los estados y grupos sociales, pero también debe reconocerse el impacto que tienen a nivel social pero, eh, y a nivel micro, a nivel de la subjetividad. ¿Sí? Allá para 1940, 1970, comienza a darse el proceso de concentración en la Ciudad de México. El rezago rural y el rápido crecimiento urbano industrial impulsaron un amplio movimiento de población del campo a las principales ciudades del país, ocasionando un crecimiento y una concentración de población en las grandes urbes. La Ciudad de México surge entonces como el centro urbano prominente en términos socioeconómicos, políticos y culturales, ejerciendo una gran influencia en todo el país. ¿Vale? En la década de los años 50 del siglo XX, en México fue una década de gran movilidad de habitantes de las áreas rurales hacia las ciudades en búsqueda de mejores condiciones de vida. La Ciudad de México, en términos del mercado que representaba, de las actividades que concentraba y de la infraestructura que contenía, ejerció una gran influencia en la relocalización de las actividades productivas y de población, creando como toda megaciudad, cinturones de pobreza a su alrededor, áreas marginales donde reside la mayor parte de la mano de obra barata. La mayor de las veces emigrante que a su vez contribuyó a la explosión demográfica que la superpobló. Las crisis económicas que se sucedieron a partir de la década de los 70 del siglo pasado causaron una disminución en la capacidad de absorción de la fuerza de trabajo y el aumento en el costo de la vida, situaciones que a su vez dieron paso a fenómenos como la inseguridad, el aumento de la criminalidad, la contaminación y el desencanto. El mismo periodo en el país coincidió con el crecimiento protestante y evangélico. Según los estudios de Felipe Vázquez, para 1950, los movimientos e iglesias protestantes, especialmente de corte pentecostal, habían crecido 2 veces más rápido que la población total. Su crecimiento fue a la par con el desarrollo industrial y manufacturero, así como la falta de apoyo al campo y el aumento de los flujos de migración del campo a la ciudad. En las décadas siguientes, a pesar del aparente despegue que el país experimentó, no podemos negar que los diferentes procesos de urbanización e industrialización nacionales, hitos del desarrollo moderno y capitalista, se acompañan de la aceleración del crecimiento demográfico, del empobrecimiento gradual de ciertas capas sociales y de condiciones de marginalidad. En los años 80 del siglo pasado, las iglesias pentecostales representaban el 70% de todos los protestantes en México. El surgimiento de cientos de denominaciones protestantes pequeñas y grandes en todo el país constituye en México desde 1970 una de las formas de enfrentar la modernidad. Ah, Podemos ver los registros de INEGI que nos muestran cómo empieza a crecer el protestantismo en contraste con el catolicismo en México. Por ejemplo, INEGI nos dice que para 1950 los protestantes eran el 1.8% de la población, pero para el 2010 nos da un registro del 17.28% de protestantes. Sabemos que los datos del INEGI, bueno, hay que tomarlos con pinzas, tienen por la magnitud tienen ciertos grados de error, ¿sí? Habríamos que sumarle un poco, un tanto por ciento más a estos datos que nos da INEGI. Pero si nos basamos en ellos, podemos ver un rápido crecimiento de las sociedades protestantes en nuestro país. ¿Qué es el pentecostalismo clásico? Hemos hablado sobre cómo se expande, cómo se empieza a mover y lo que les mencionaba, que se empieza a mover en las franjas
más desprotegidas de la sociedad económicamente hablando. El pentecostalismo clásico, como ya les mencionaba, es un movimiento religioso que surge en Estados Unidos a principios del siglo XX y hacemos referencia especialmente a la iglesia de la calle de Azusa, de la iglesia del movimiento de santidad. En el pentecostalismo clásico, los creyentes tienen la experiencia personal del bautismo del Espíritu Santo, importancia en la interpretación literal de los versos bíblicos del día de Pentecostés relatado en el libro de Hechos. Este punto del bautismo o la experiencia del creyente del Espíritu Santo es uno de los puntos fundamentales y sigue siendo el punto fundamental o lo que promueven estas iglesias, que el creyente tenga esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, que se va a ver manifestado, según algunas iglesias, en el hablar en lenguas o la glosolalia, como se le conoce. Es el Espíritu Santo quien concede la capacidad de sanar, de hablar en lenguas desconocidas, de profetizar y de expulsar al demonio considerado la causa del mal y del sufrimiento en el mundo. Sí, las iglesias pentecostales se van a mover en todo este tipo de manifestaciones como ellos las denominan. La profecía, la sanidad divina, que van a ser puntos que siempre van a estar acompañando a los movimientos pentecostales. Esto significa que la persona que tiene la experiencia personal del bautismo del Espíritu Santo se convierte en un ministro religioso y al mismo tiempo pastor con la capacidad de sanar y exorcizar a través de la imposición de manos y de la oración. A lo que nos conlleva es al sacerdocio universal de los creyentes. Para ellos, el Espíritu Santo dota al creyente de todo esto, de todo el conocimiento, de un discernimiento para poder hablar, para poder predicar, para poder orar. A diferencia de la Iglesia Católica, que los líderes religiosos pasan por todo un proceso, son escogidos, mas no todos, ¿sí? Llegan a ser líderes religiosos en el mundo protestante, cualquiera puede ser un líder religioso. ¿Por qué? Porque todos han sido llamados a proclamar las nuevas, como ellos lo mencionan, es decir, proclamar el Evangelio, predicar el Evangelio y con el bautismo del Espíritu Santo es una ayuda, es un plus que ellos tienen para hacerlo. Entonces, por eso ellos creen en el sacerdocio universal del creyente. Y sin duda que comparten con los demás grupos protestantes es la infalibilidad de la Biblia. Es decir, la Biblia es la palabra de Dios y creen ciegamente, por así llamarlo, en todo lo que en ella está escrito. ¿Sí? Entonces son características que va a tener el pentecostalismo clásico. Si bien el sacerdocio universal, la infalibilidad de la Biblia, lo podemos tener en los demás grupos protestantes, el punto central, como les mencionaba, es el bautismo en el Espíritu Santo con su manifestación en los dones espirituales, el hablar en lenguas, la profecía, la sanidad divina, eh, eh, la liberación o exorcismo, como ellos la denominan. Al principio del siglo XX, los encuentros litúrgicos pentecostales se desarrollaron en varias ciudades como en Los Ángeles, cuna del movimiento, como ya lo dijimos, la liturgia oral, el culto espontáneo privado de normas estrictas y la participación libre a la oración se pueden considerar, entre otros, los principales elementos de éxito del movimiento pentecostal. Y le sumamos a esto es que se mueven en las clases bajas, en las clases más desprotegidas de los tiempos de la historia. Si bien ellos habían sido rechazados, hablando del movimiento de santidad de la iglesia de Seymour, habían sido rechazados por las grandes iglesias por ser negros, ¿sí? Por ser de clase baja, hablando de migrantes, porque ahí podemos tener el registro de varios migrantes también, ahí se convierte el fundador o uno de los fundadores de la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés, que también es un movimiento grande en México. Él también se convierte en la iglesia de la calle de Azusa, llega a México y empiezan a fundar este movimiento también. ¿Sí? Muy pronto los encuentros pentecostales se llenaron de afroamericanos que iban trayendo consigo la cultura y las tradiciones religiosas africanas con su énfasis emocional en el culto y en los rituales. Que si en algún momento ustedes han estado en un servicio pentecostés o han podido ver videos en la red, están llenos de
o sea, la música es lo principal. eh, Pueden ver ustedes gente llorando, gente gritando, gente en el suelo, sí, pero son muy expresivas, que son sin duda algo que se piensa está totalmente ligado con rituales, cultos que traen consigo los afroamericanos. ¿Vale? Como ya les mencionaba, los retos principales del movimiento pentecostal, bueno, interpretación literal de las escrituras basado en la doctrina del Evangelio completo, cuyos pilares son la salvación, la santidad, la sanación, y la segunda venida de Cristo. Ellos van a estar muy activos en los dones del Espíritu Santo. Creencia en dones o carismas otorgados por la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, su énfasis en la relación directa con la deidad, y esto lo comparten con otras iglesias o todas las iglesias protestantes en las cuales no hay un intermediario entre el creyente y Dios, como en el mundo católico. El intermediario son los santos y el propio sacerdote. En este caso no, no existe nada de eso. Ellos pueden tener contacto con la deidad de manera directa. No hay nada que se los prohíba, no hay nada que intervenga, no necesitan un intermediario. Importancia de lo emocional y lo espontáneo. ¿Sí? Estaban cansados de normas, de reglas, y es por eso que este pentecostalismo clásico no está tan enfrascado en reglas, en formalidades, sino que son más espontáneos. ¿Sí? Hay una liturgia oral, narrativa, relatos personales de sueños, visiones, sanaciones y exorcismos. Para ellos es muy importante el testimonio de la gente, como ellos dicen, el testimonio de los creyentes. En algunas iglesias, hasta la actualidad, dentro de sus servicios se deja un tiempo de testimonio, es decir, para que alguien que vivió algo sobrenatural en el entre semana o cualquier día de la semana pueda manifestarlo, por ejemplo, de sanidad, que oraron por sanidad y sanó, o que tuvo una visión, que tuvo una profecía, ¿sí? O que oraron por alguien y un demonio salió, es decir, de este tipo de testimonios, como ellos lo denominan, es muy importante porque sigue manteniendo la eficacia de los dones del Espíritu y por ende el movimiento pentecostal. Atmósfera de general exaltación y frenesí religioso, importancia de la música en la liturgia, en las prácticas culturales, ¿sí? Y en el culto como tal. La música es un elemento importante dentro de los eh, servicios pentecostales. Si por algo se les reconoce es por ello, por esto, porque la música es un elemento importante. La música, las emociones, lo espontáneo, ¿sí? Son elementos importantes de las iglesias pentecostales clásicas. Sus factores de éxito, bueno, el sacerdocio de todos los creyentes, y algo importante es el papel de la mujer. Si bien en todas las iglesias protestantes el hombre y la mujer se entienden como iguales, hechos por Dios, ambos con una función que cumplir en esta tierra, en varias propuestas evangélicas, protestantes, no se le permite a la mujer tener una parte tan activa dentro de las congregaciones. Me refiero a que sean pastoras. En las iglesias pentecostales se empieza a ver esto, ¿sí? Que las mujeres empiezan a tener una función más activa al llegar a niveles de liderazgo, de pastoras. Ya hablábamos de que cuando muere Seymour, Jenny, su esposa, se queda a cargo de la iglesia. ¿Sí? Cumple esta función de líder dentro de la iglesia. Y en muchas iglesias pentecostales actualmente se tienen mujeres pastoras. ¿Sí? Incluso hace algunos años hice un trabajo, un estudio, un movimiento pentecostal que se llama la Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, la cual es fundada por dos mujeres, la reverenda Hicks y la reverenda Esparza. Este movimiento es fundado en México. La reverenda Hicks se va a Estados Unidos. Ella venía como misionera, regresa a Estados Unidos una vez fundado el movimiento y allá se continúa el movimiento. El movimiento actualmente es un movimiento internacional, pero es fundado por dos mujeres. Y algo particular de este movimiento es que la mayoría de sus líderes religiosos son mujeres. Hay más mujeres líderes que hombres. Este movimiento también es característico porque quienes están al frente de sus iglesias
casi siempre se busca que sea un matrimonio y en el cual ambos sean pastores, tanto la mujer como el hombre, ¿sí? En casos en los que no es así, bueno, o hay dos hombres o hay dos mujeres al frente, ¿sí? Solteros de las iglesias, pero ese es un elemento característico que me llamó la atención en su momento de cómo dos mujeres, para el momento 1950-1960, que se funda en México, eh, allá por, no recuerdo ahorita muy bien, híjoles, no recuerdo, por el Metro Pantitlán, que es donde se empieza a fundar. Actualmente ya es un movimiento muy grande, como les decía, a nivel internacional, pero ahí tiene su origen, y por dos mujeres, que algo característico también de los grupos pentecostales, pastores indígenas, ¿sí? Jefes de las denominaciones locales, como les decía. Lo que buscaban los misioneros es sembrar iglesias, llevar a cabo la conversión, que sin duda es un proceso de aculturación que tienen que vivir los nuevos creyentes, los preparan y una vez ya preparados, los formalizan como pastores y son ellos, los propios miembros de las comunidades, los que se quedan a cargo de las iglesias. ¿Sí? Por eso podemos ver pastores pues, que son indígenas, que son de la comunidad y porque conocen a su gente. La incorporación de prácticas de sanación típicas de los sistemas religiosos tradicionales, que también vemos presente en algunos grupos originarios que también trae la iglesia pentecostal. La oferta de soluciones a los problemas cotidianos. Uno de los puntos importantes del por qué los grupos pentecostales tuvieron mucho éxito es que daban una solución eficaz en materia de problemas económicos, problemas de salud, problemas con la adicción al alcohol, por ejemplo, tan eficaces que poco a poco se iba convirtiendo la gente. La identificación del diablo como la causa de todo mal y el sufrimiento del mundo, si hay una mayor personificación del mal, en este caso manifestada en el diablo. Liturgia oral y flexible que se adapta a las formas de expresión de la cultura local específica, es decir, no es tan cuadrado. En el primer momento, en el origen del pentecostalismo no era tan cuadrado, se adaptaban a las formas de la cultura a donde llegaban. Y eso es un punto a su favor. ¿Sí? Analizaban cómo se encontraba la estructura y se iban metiendo poco a poco. Podemos decir que estos son los factores de éxito del pentecostalismo clásico y que de ahí se dio el boom todo el mundo, principalmente México, Centroamérica y Latinoamérica, para crecer y hasta la actualidad ser uno de los movimientos más grandes dentro del mundo protestante que existen. La primera mitad del siglo XX fue caracterizada por la consolidación del movimiento y la difusión mundial de la experiencia y del mensaje pentecostal, pero se asistió también a su ajuste e institucionalización, así como afirma el antropólogo Lewis. Y lo cito, es normal que las nuevas religiones se presenten con un carácter estático, pero al mismo tiempo es lógico que esas mismas religiones que tienen éxito pierdan la inspiración entusiasta que va a formar parte del establishment religioso. Según él, en el pentecostalismo pasó eso. El primer fervor había evaporado y el elemento carismático había sido absorbido en el proceso de institucionalización. Es decir, lo que dice Lewis es que si bien el pentecostalismo tuvo este surgimiento esporádico, no enmarcado en normas, en reglas, y por eso se dio el boom de porque se adaptaba a cada localidad, a cada lugar donde llegaba, se empieza a institucionalizar y empezamos a tener el surgimiento de los grandes movimientos pentecostales. Asambleas de Dios, la Iglesia de la Fe en Cristo Jesús, la Iglesia, eh, la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés, que empiezan a tener un formalismo, a generar reglas, normas, si bien mantienen algunos de sus principios como iglesias pentecostales, ya se empiezan a cuadrar a estas reglas y a estas normas. Esto es a lo que se denomina como la primera ola del pentecostalismo o el pentecostalismo clásico.